¿Qué tal? Video tutorial número 25 del curso de creación de aplicaciones Android, con el que entramos en el tramo final del mismo. Dedicaremos este video tutorial a hablar de algunos de los motores para la creación de juegos y aplicaciones más conocidos en Android. Y nos pararemos a ver un poco más en detalle Engine, puede que el más popular de estos motores de juegos en estos momentos. Veremos cómo usarlo, crearemos algún sencillo ejemplo que incluya la estructura fundamental de su funcionamiento, indicaremos páginas donde puedes ampliar la información e incluiremos multitud de ejemplos totalmente operativos para que a partir de lo aprendido en el curso puedas analizar y estudiar su código para profundizar en Android en general y en el uso de este motor de juego Engine en particular. El próximo video tutorial y último del curso lo dedicaremos a la explicación de cómo preparar nuestras aplicaciones para publicar, cómo exportarlas como un archivo APK y firmarlas como un certificado, cómo distribuir nuestras aplicaciones por distintos medios y cómo publicarlas en el Android Market. Con esto terminaremos este curso, aunque seguro que muy pronto haremos más cosas, especialmente centradas en la versión 4.0 y su uso en tabletas. Y terminaremos el curso no cerrando nada, sino abriendo muchos otros caminos para que sigas aprendiendo y profundizando en este sistema operativo móvil abierto que sigue creciendo y consolidándose. Así que en este video tutorial 25 incluiré un buen número de aplicaciones con algún juego completo elaborados por Engine y con todo el código, como decía. Y en el próximo video tutorial y último incluiré también un buen número de magníficas aplicaciones Android completas con el código abierto para que ya por tu cuenta, con lo que has aprendido, puedas profundizar y dominar la creación y modificación de aplicaciones Android. Y empezamos hablando de un programa que te puede ser de utilidad si quieres superar las limitaciones del emulador con el que cuenta el SDK de Android, con el que hemos trabajado durante todo el curso. El programa se trata de U-Wave para Android. Podemos también denominarlo como un emulador o, de modo más preciso, de un auténtico teléfono Android dentro del PC. U-Wave nos permite descargar, instalar y utilizar cualquier aplicación que se encuentre en el Android Market o instalar cualquier aplicación de extensión APK con la que contemos. Veremos su funcionamiento y lo utilizaremos con alguno de los temas a tratar en este video tutorial y el siguiente. Aquí tiene su página oficial en la que nos indica que admite hasta Android 2.3 en el momento en el que hago el video tutorial. Es un programa shareware que puedes descargar y utilizar durante un tiempo y pues en otro caso puedes comprar la licencia o conseguirlo por algún otro medio a través de internet. Una vez instalado puedes importar, instalar y utilizar cualquier aplicación Android, extensión APK, que se localice en el directorio de trabajo, que es este que puedes ver aquí arriba. Users, el nombre de usuario, U-Wave Android Apps. Directorio que aquí vemos, en el que tenemos distintas aplicaciones APK, y que ya estarán preparadas para instalar. Para poder instalarlas tienes que ir a View, Apps, y aquí las aplicaciones que aparezcan serán las que puedas instalar. Yo ya tengo instalado algunas, otras no. Pulsando sobre ella, por ejemplo Target, que no la tenía instalada, vemos
vemos como ya nos aparece la información, como cuando instalamos cualquier aplicación en un dispositivo Android. Y ahora aquí ya tenemos el juego, en este caso Target, con la interface. Para poder descargar y añadir aplicaciones tienes que ir a View y Online Content. Aquí te indicará las distintas aplicaciones que funcionan como tienda de aplicaciones, tanto la Amazon App Store como la Android App Store. En un primer momento tienes que instalarlas, como hacemos con cualquiera de los otros programas que decíamos hace un momento. Lo mismo con estas aplicaciones online si quieres usarla. Yo ya lo tengo aquí instalado y, por ejemplo, pulsando aquí entramos en la App Store, desde la cual puedes acceder a todo el contenido de la misma. Desde aquí puedes ver lo nuevo, las principales, los más populares, y aquí un listado con todas las aplicaciones y un sistema de búsqueda al que puedes también acceder. Vamos justo a buscar Add Engine, todo junto, perdón, sample. Aquí lo vemos. Se trata de un programa que ha sido creado por el principal desarrollador de Add Engine y que contiene multitud de ejemplos para practicar con este motor. Yo ya lo tengo instalado, pero si no, como haces desde cualquier dispositivo móvil, desde el teléfono, pues instálalo y ya lo tendrás a partir de ese momento. Vamos a pulsar en Back. Bueno, podría haber ido a Home y yo ya lo tengo aquí instalado. Cuando lo abras, aquí podemos ver todos los ejemplos creados con Add Engine a los que podemos acceder, incluyendo varios juegos completos, un Snake que tiene similitudes con el que hemos desarrollado en nuestro curso y que aquí estás viendo en funcionamiento. Pero cuenta con muchísimos otros ejemplos a los que puedes acceder, que puedes ver en funcionamiento. Pero lo que es más importante, ha publicado también todo el código de los ejemplos y de los juegos, todo el que aparece en la aplicación que acabamos de instalar. Está todo el código accesible en Google Code. Aquí puedes verlos todos y pulsando sobre cualquiera de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Snake. Podemos acceder absolutamente a todo su código. Se trata de unos recursos excelentes que, llegados a esta altura, a este punto del curso, debes ya entender perfectamente y tienes que saber utilizarlos, modificarlos, rehacerlos, etc. Aquí, como vemos, están todos los distintos archivos Java con los que cuenta cada aplicación y que puedes utilizar. Pero antes de empezar con Add Engine, a profundizar un poco en su utilización, echamos un vistazo general a los motores de juegos y de aplicaciones que en la actualidad existen para Android. En especial nos vamos a parar en Add Engine, pero existen otros, por ejemplo libgdx, que aunque no es de momento el más utilizado, está creciendo rápidamente, en especial por su facilidad de desarrollo y por su buena documentación. Puedes ver más información con tutoriales, documentación, código fuente, uso en Backlogic Games, del cual depende. Aquí lo vemos y permite trabajar totalmente todo lo que estemos creando para usar en Android, verlo en una ventana Java en nuestro PC.
Y aquí tienes su página en Google Code, desde donde puedes descargarlo y puedes ver también multitud de ejemplos, enlaces a más material y demás. Y hablando de Google, existe un engine para Android que patrocinó Google. Se trata de App Inventor. Desde luego, siendo Android y siendo este engine independiente de Google, pues parecería la mejor opción. Pero por alguna razón bastante incomprensible, Google ha abandonado este proyecto y oficialmente ha dicho que lo que hace es transmitirlo al MeetLab, que es el que aquí vemos. Pero lo cierto es que de momento el proyecto se encuentra bastante paralizado. Hace poco han sacado una beta y aunque desde luego es un proyecto al que hay que seguir la pista, estos bandazos de Google no han sido nada positivos para elevar la confianza. Incluso habían salido ya algunos libros sobre App Inventor que podían ser muy interesantes. Aquí vemos en Safari eBooks Online 4 libros de reciente publicación, de octubre-noviembre de 2011, incluso con fecha de salida en papel para marzo del 2012, sobre App Inventor, aunque este abandono por parte de Google hará que ahora no lleve delante el nombre de Google, pero desde luego que sí que hay que seguirle la pista y puede que sea uno de los engines a tener en cuenta sin duda alguna. Además, en este caso, gracias a estos libros con una mucho mejor documentación que lo que ocurre en otros engines. Recuerda que esta librería, esta magnífica librería, aunque es de pago y bastante cara, te permite, sin estar suscrito, llevar a cabo búsquedas, incluso ver partes, el índice, ver alguna parte del libro. Es un muy buen modo cuando estés buscando información sobre cualquier tema concreto, usar el buscador, y una vez encontrado los libros, pues o te suscribes o los buscas de algún otro modo, pero el buscador es magnífico y desde luego, sobre todo para grupos de trabajo, empresas, gente que pueda hacerlo, creo que es un recurso con el que cualquier persona que se tome esto en serio, profesional, debería contar, porque realmente es magnífico. En cuanto a las búsquedas, puedes usar también Amazon, que te va a devolver en su búsqueda pues prácticamente todos los libros que sobre el tema hay. En la página del Meet, que es la que ahora se ha responsabilizado de App Inventor, tienes también recursos para el aprendizaje de su uso. Volviendo a los engines para Android, desde luego, como prácticamente siempre en estos temas, las opciones son muchas más. En este enlace puedes ver más de una docena cuyo nivel de uso, desarrollo y recorrido tendrás que valorar y sopesar por ti mismo. Porque aquí en este vídeo tutorial lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en AndEngine, que es una librería motor de juegos que facilita mucho el desarrollo para juegos en 2 dimensiones para Android. Se trata de un proyecto open source. Este fue un curso para aprender a programar en Android y aprendimos a usar las APIs para implementar los componentes de un juego. Pero igual que soy poco partidario de empezar aprendiendo con este tipo de librerías, de motores, sin entender el código y poder modificarlo, no lo soy desde luego de, una vez que se domina un determinado lenguaje de programación, acudir a todas las herramientas que nos faciliten el trabajo, y estos engines desde luego que lo hacen y mucho. La razón por la cual no me convence nada empezar usando ese tipo de engines es porque a aquellos que lo hacen les parece mucho más rápido, y para que voy a aprender a programar, pues lo único que van a poder hacer es utilizar los ejemplos, porque en cuanto tengan que modificar algo de código o no entiendan de qué modo utilizar las librerías del engine, pues están totalmente perdidos. Pero una vez dicho esto, y a estas alturas del curso ya sí, vamos a profundizar un poco más en el uso de AndEngine.
Vemos para empezar unos cuantos sitios importantes para profundizar en Ant Engine. Aquí para empezar vemos la página en Google Code, aunque como nos indica aquí, y siguiendo una tendencia cada vez más generalizada, el código lo ha movido a GitHub, el sistema de repositorio online que utiliza Git, del que ya hemos hecho varios videotutoriales y que espero poder seguir muy pronto porque es un tema importante. Aquí tienes la página en GitHub donde se puede acceder a todo el código fuente del propio Ant Engine y de las aplicaciones que se vayan creando con él. Aquí vemos la página con el código de los ejemplos de los que hablábamos hace un momento, los foros de Ant Engine y la wiki de Ant Engine. Aquí tienes la puerta de entrada a Ant Engine, desde la cual se va a la mayor parte de estos enlaces que veíamos ahora. Y desde aquí también al blog con información sobre novedades. En castellano no hay demasiada información para variar. En esta página se ha intentado recopilar distintos ejemplos de código que pueden servirte para profundizar. Veamos cómo usarlo. Ant Engine llega como un archivo de extensión jar, que es un archivo Java. Junto con el video tutorial irán muchos ejemplos del uso de aplicaciones creadas con Ant Engine y todas ellas tienen que incluir este archivo, así que lo puedes conseguir ahí sin problema. Aunque puedes también descargarlo en cualquier momento del enlace que ves aquí en pantalla, y desde luego en los repositorios que indicamos tienes también este archivo jar. Ant Engine está generado para funcionar desde la versión de Android 1.6 y posteriores, como decíamos, de momento hasta la 2.3. Por tanto, tendremos que, cuando queramos utilizarlo en alguno de nuestros proyectos, utilizar una API de nivel igual o mayor a 4. Vamos a crear nuestra primera aplicación utilizando Ant Engine. Vamos a crear un nuevo proyecto Android en Eclipse. Vamos a llamarle, por ejemplo, proyecto AE. Como decía, tenemos que utilizar como mínimo el Android 1.6 y como la versión SDK 4. Le damos un nombre de paquete. Y como en tantas ocasiones ya tenemos creado nuestro proyecto. Para poder utilizar Ant Engine, lo primero es importar Ant Engine dentro del proyecto. Para ello vamos a crear una nueva carpeta en la cual tiene que localizarse ese archivo jar. Pulsamos sobre proyecto, new, folder, y esa carpeta tiene que llamarse obligatoriamente lib. Ahora dentro de esta librería copiamos y pegamos. Yo por ejemplo ya tengo una copia aquí, paste, y ya tenemos aquí Ant Engine jar, el archivo que necesitamos. Y ahora, para referenciar la librería dentro de nuestro proyecto, pulsamos con el botón derecho sobre Ant Engine y pulsamos donde pone build path, add to build path. Con eso ahora ya lo tenemos, como vemos aquí, como una de las librerías referenciadas, aparte de tenerlo en el lib, que es lo que queremos. Ahí lo tienes, y aquí. Pues con esto ya estamos preparados para empezar a programar nuestro juego utilizando este motor
que facilita mucho el trabajo. Aquí vemos el esqueleto de nuestra activity main, a la que de momento solo hemos incluido los imports que hacemos de AndEngine, y creamos nuestra clase main que extiende, aquí está la clave, a base game activity. Aquí da un error porque al extender a esta clase tiene que implementar una serie de métodos que de momento no implementamos. Base Game Activity es por tanto el corazón del juego, es la que contiene el engine, el motor, así que toda la funcionalidad que nos aporta el uso de AndEngine se encuentra en esta clase. Es la encargada de crear la Surface View, el mundo donde se jugará nuestro juego y que incluirá todos sus contenidos. Va a haber exactamente un engine, un motor por cada base game activity, y para poder saltar de una base game activity a otra tenemos que utilizar los mecanismos de control de Android, los intents que ya conocemos y el ciclo de vida. Lo primero que vamos a definir dentro del código son las constantes, siguiendo una especie de esquema que verás como aparece siempre en las aplicaciones de ejemplo en AndEngine. En muchos casos he copiado el código ya de allí, siempre aparece primero de este modo escrito las constantes, y aquí, como vemos ahora, lo que hacemos es indicar un ancho y un alto para la pantalla en la que va a aparecer nuestra aplicación. A continuación creamos varios elementos más que son los que van a permitir que funcione esta aplicación en concreto. Por ejemplo, creamos una variable distancia para la cámara, le indicamos la textura que va a tener que utilizar, y como vemos ya aparece, esto ya digo que es el esquema que utiliza siempre AndEngine. También podríamos usar constructos, getter y setter, distintos métodos, pero para lo que vamos a hacer ahora nos llega con crear la variable para la cámara y las texturas que van a aparecer. Porque ahora vamos a la parte importante, ya que es la que tendremos que llevar a cabo siempre, la necesidad de sobreescribir los métodos de la superclase Base Game Activity. Tendremos que sobreescribir siempre 4 métodos, sean necesarios o no, y cada uno de ellos se corresponde con un punto en el proceso de carga. Estos son los 4 métodos que vamos a tener que sobreescribir: onloadEngine, onloadResource, onloadScene y onloadComplete. El primer método, onloadEngine, es llamado cuando el motor del juego es cargado para esta activity. Aquí es donde vamos a inicializar la cámara y el motor, y en el código que vamos a escribir hay 2 cosas que debemos tener en cuenta cuando se esté inicializando este engine. Primero vamos a configurar la orientación de la pantalla, lo haremos ahora en modo landscape, que es que se suele usar en la mayoría de los juegos. Y en segundo lugar vamos a solicitar una resolución policy, una política de resolución, que es la que hará que el engine se ajuste a diferentes geometrías de pantalla, escalando el contenido pero manteniendo el ratio original de aspecto. Cuando creamos nuestro juego fue uno de los temas que tuvimos que trabajar, si recuerdas. Es el código que aquí vemos. Por un lado, el uso de Screen Orientation, como decíamos, y por otro el uso de Ratio Resolution Policy, que es el que va a permitir que nuestro motor vaya a modificar la resolución de la pantalla según el dispositivo que lo esté utilizando.
A continuación será llamado el método onLoadResource, que será el encargado de cargar los recursos requeridos por nuestro juego. Lo que hacemos en este ejemplo es crear las texturas que va a utilizar el juego y cargar una imagen que será la que aparezca. Imagen que se tiene que encontrar dentro de nuestro proyecto en una carpeta de nombre GFX. Esta carpeta se encuentra a su vez dentro de Assets y desde luego tiene que estar, ya aquí lo vemos, colocada para que no dé error. Ya he creado esta carpeta en Assets GFX y dentro el archivo tripulación PNG, que es el que le indicamos aquí que tiene que cargar. Lo otro es para crear las texturas que va a utilizar y posteriormente usar de nuestro engine GetTextureManager para utilizar estas texturas. En tercer lugar, el método onLoadScene, que es el que es llamado cuando el engine está preparado para la acción, como cuando en una película se ve que gritan lo de acción, pues iniciamos los fotogramas por segundo. Esto es lo que vamos a tener que hacer siempre en onLoadScene. Tenemos que inicializar los fotogramas por segundo, tenemos que crear la escena, tenemos que centrar la cámara en la escena, tenemos que crear los sprites que vayamos a necesitar para incluir los contenidos, por ejemplo imágenes, tenemos que enlazarlos a la escena y una vez que tengamos creada la escena se la devolvemos al engine para que se reproduzca. En este ejemplo concreto muy sencillo que vamos a hacer, en el cual simplemente va a aparecer una imagen, vemos aquí cómo llevamos a cabo el proceso de creación de la escena, de configuración de un fondo con un determinado color. Aquí indicamos los frames por segundo y ahora en este caso concreto vamos a mostrar una imagen y esto lo usamos para que aparezca centrada dentro de la pantalla. Y aquí es donde creamos la imagen y donde la vinculamos a la escena y posteriormente la devolvemos al motor para que se reproduzca en pantalla. Hay un cuarto método a sobreescribir, onLoadComplete, pero no lo necesitamos para este ejemplo y en otros muchos tampoco es necesario. No vi demasiados ejemplos en los cuales se utilice. Pues con esto tenemos nuestro primer ejemplo, que lo que va a hacer utilizando un engine es cargar y mostrar una imagen en pantalla. ¿Qué es lo que aquí vemos en modo landscape? Que ya lo puse porque es lo que indicamos. No es mucho, pero la estructura básica es la misma, así que a partir de esto se puede seguir ampliando el código en los métodos que hemos visto, en los 4 métodos, para llevar a cabo la creación de auténticos juegos. ¿Qué es exactamente lo que hacen en este tutorial que comentaba antes, que está en castellano? Aquí, como ves, empiezan con la estructura básica en la que incluyen las constantes, crean la variable para la cámara y posteriormente sobrescriben los 4 métodos que decíamos. Aquí lo único que hace es crear una pantalla oscura, si ni siquiera tiene color, y a partir de aquí va ampliando el código. Aquí, por ejemplo, para dibujar líneas y rectángulos, observa como de nuevo está utilizando aquí lo que hace es sobreescribir con este código el método onLoadScene, con lo cual hará que aparezcan distintas imágenes, líneas y rectángulos. De nuevo tienes que entenderlo a estas alturas perfectamente y puedes seguir así viendo todos estos ejemplos de cómo mostrar texto, en el cual de nuevo lo único que tienes que hacer es en la mayor parte de los casos modificar los métodos, añadir alguna otra constante. Así que aquí yo creo que esto ya puede, para texturas e interpolaciones, lo mismo. Es un modo en el cual puedes profundizar prácticamente con copiar y pegar código, verlo en funcionamiento y después desde luego estudiarlo.
Pero además va a incluirse junto con el video tutorial bastantes ejemplos de aplicaciones creadas con Ant Engine completas. Recuerda las que ya decíamos que ha puesto el propio creador, el principal desarrollador de Ant Engine, y ya indicamos la ruta, pero aparte irán otras desarrolladas por distintas personas y que incluiré. Todas ellas va al código. Observa como de nuevo se repite siempre la estructura. Voy a ampliarlo aquí. Primero las constantes, posteriormente las variables con texturas y luego los apartados si son necesarios, y aquí las 4 clases que hay que sobreescribir: Onload Engine, Onload Resource, de las que hablábamos hace un momento. El análisis, el trabajo sobre el material, pues ahora es ya cosa de cada uno, tiene que ir demostrando su pericia en estos temas, y desde luego también acudir a la wiki y los foros de Ant Engine para profundizar. Se podría hacer otro curso sobre Ant Engine o sobre cualquiera de los motores de los que hablamos antes, desde luego que sí, pero no lo vamos a hacer, por lo menos de momento. Y si el curso realmente ha sido útil, ya tendrías que tener soltura para poder empezar a trabajar con estos códigos y ser capaz de entenderlos, modificarlos, readaptarlos, etc. Aquí vemos esta primera aplicación. Cuando se abre, ahora desapareció, aparece un toast indicando que pulsemos sobre la pantalla para que aparezcan objetos. Es simplemente un ejemplo del funcionamiento de touchscreen, y observa cómo al pulsar aparecen imágenes según se indica en el código. Ahora simplemente analízalo, busca los métodos que desencadenan cada uno de los resultados que aquí vemos. Vemos aquí un segundo ejemplo en el que de nuevo se mantiene la misma estructura para trabajar con Ant Engine, y aquí vamos a ver cómo lo que hace es una animación, una imagen que se mueve y que cambia de color. Aquí vemos cómo utiliza color modifier, scale modifier y delay modifier, y también rotation modifier, para indicarle cómo tiene que ir modificando la localización, el aspecto y demás. Ya digo que la estructura, observa cómo sigue sobreescribiendo los mismos métodos, así que no tiene que ser complicado a estas alturas. Con el resultado que ahora podemos ver aquí en pantalla, con el movimiento de la imagen, la rotación, el cambio de color. Aquí tenemos ya un ejemplo un poco más complicado, en el que vemos cómo creamos distintas clases. De nuevo la mecánica es la misma, y en este caso lo que permite es la creación de partículas que se usan, por ejemplo, para simular explosiones en un juego. ¿Qué es lo que vemos aquí en pantalla? De nuevo nos indica que pulsemos sobre la pantalla para que se vea este tipo de partículas. En este caso, al estar en el emulador, la velocidad puede que no sea la mejor, pero en un dispositivo funcionaría mucho más rápido. En el próximo video tutorial veremos cómo convertir cualquier aplicación, estas incluidas en archivo APK, y las podemos ejecutar también en el U-Wave del que hablamos al principio del video tutorial. Aquí vemos otro ejemplo completo, el que nos muestra cómo tenemos que hacer para incluir textos con un determinado estilo, tamaño, color y demás. De nuevo tiene que ser muy sencillo entenderlo. Aquí lo vemos en pantalla con distintos textos. Veamos también el toast y podemos aplicarle estilo, color. De nuevo, interesante.
Incluiremos también distintas versiones de un juego construido con Ant Engine y que te puede servir de nuevo para estudiarlo en profundidad. Juego que aquí podemos ver, esta es la splash screen, la pantalla de presentación. Aquí vemos las distintas opciones, contamos con una ayuda que en esta versión aún no está implementada, con las opciones para la configuración del juego, puntuaciones, selección de armas y la posibilidad de jugar. Pulsando entramos en el juego, aquí lo vemos, en el cual se trata de eliminar a los zombies que aparecen con distintas armas. Como digo, irán distintas versiones del juego y se podrá estudiar en detalle donde se encuentra pues la funcionalidad de cada una de las partes del mismo, de nuevo estudiando el código como ya tienes que saber. Ya digo que incluiré varias versiones del juego en el cual van aumentando las activities que puedes estudiar. Y en fin, incluiré también todas las aplicaciones más sencillas que permitan estudiar un tema concreto. Por ejemplo, el uso del desplazamiento sobre la pantalla. Como vemos aquí con la imagen, irá incluido también, y otros que pueda ir recopilando para que vayas trabajando. En fin, dejamos aquí este vídeo tutorial. En el próximo, como decía, explicaremos para terminar el curso cómo publicar las aplicaciones que vayas creando, cómo convertirlas en archivos APK y cómo colocarlos en el Android Market o en otros sistemas para distribuirlos. Pues por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.